Y yo quiero abordar esto desde varios puntos. Primero, agradecerle a nuestro compañero Andrés la posibilidad y la oportunidad de traer un tema que hace parte de temas sociales, inclusive antropológicos, culturales y de otro estilo. Y yo creo que la discusión tiene que ir mucho más allá, porque yo ahorita me hacía una pregunta con algunos de las personas que intervinieron y me iba a recordar mis clases de sociología, de antropología y de otras materias, cuando decían que la mujer, por ser mujer, ya tiene, casi que se clasifica como violentada, o esa era parte de la estructura del discurso de algunas de las personas que alcancé a escuchar. Entonces, la pregunta es, antropológicamente, eso de alguna manera, ¿cómo lo podemos entender acá? Y voy a lo siguiente, doctor Andrés. Yo creo que este tipo de temas necesitan una mayor profundidad y un entendimiento de todos como sociedad. Desafortunadamente nuestra sociedad es muy violenta, y no solo en el tema de género, en muchos otros temas podemos ver que la violencia se ha vuelto repetitiva, cíclica, cronológica y demás. Y yo creo que de alguna forma ha hecho falta el entender las violencias, de dónde se generan, cómo se generaron, por qué aparecieron. Y muchas veces nos quedamos en el tema de resolver la violencia con el punto fácil. Por ejemplo, ¿va a haber paz a partir de que yo firme procesos de acuerdo con grupos violentos? No, definitivamente no. Si no vamos y miramos el origen de las formas de violencia, de alguna manera no vamos a entender cronológicamente por qué hemos sido una sociedad constantemente resolutiva en los temas violentos como tal. Y lo otro, yo creo que hoy en el país yo no podría clasificar una esquina ideológica en los temas de violencia. Y lo digo en el siguiente tema. Nuestra Constitución política en 1991 decidió que Colombia era un Estado social de derecho. Y el entender que somos un Estado social de derecho implica que todos tenemos que respetar esa Constitución y esa decisión que tomamos como sociedad. Seamos de izquierda, derecha o de centro, todos vivimos en el Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho se entiende como una forma de organización política que se caracteriza por la especial naturaleza de su misión, asegurar el respeto, la garantía y la realización integral de los derechos humanos. Y ahí no hay discusión. Seamos de ultraderecha, seamos de centro derecha, seamos de centro izquierda, ultraizquierda, todos nos amparamos en el mismo paraguas. Entonces, primer asunto que yo quisiera que sacáramos de la discusión, y es que si somos de un lado de una tendencia, tenemos que defender o no los derechos, ¿no? Los derechos son universales y han sido una garantía que se han ganado las sociedades a través de diferentes revoluciones que se han dado, que no necesariamente hablar de revolución es hablar de temas de guerras o de eso. Hay revoluciones que se han dado en las ideas y en los conceptos. Y yo creo que hoy nuestra sociedad de alguna manera ha ido madurando en ciertos aspectos y ciertas cosas. Y si hay que rechazar violencias de género de instituciones como las iglesias, también hay que rechazar violencias de género, como por ejemplo el periodista de Noticias 1, que es de una tendencia totalmente diferente, que de alguna manera atentó contra una mujer hace algunos días. Y me alegra mucho que lo hayan retirado del tema de la comitiva presidencial. Pero ¿a dónde voy con esto? Esto no tiene ni color, ni rasgo político, ni efecto político. Es una relación que tenemos que entender entre todos como sociedad, que hay unos derechos que tenemos que empezar a respetar y entender
para que vivamos mejor como sociedad, y que la mujer tiene una función importante, que culturalmente no podemos negar que venimos de una cultura patriarcal, claro, no podemos negar eso. No podemos negar que la función de la mujer y la función del hombre era separada desde esa misma cultura, pero que hoy estamos en un nuevo modelo de aprendizaje donde estamos entendiendo que las mujeres pueden cumplir unos roles que antes eran masculinos y los hombres hoy podemos cumplir una serie de roles que antes se denominaban o se categorizaban como femeninos, lo que denominan las nuevas masculinidades, que muchos nos ha estado tocando aprender o reaprender en ese proceso de aprendizaje y de resocialización, y que hoy rescato mucho la figura de la Secretaría de la Mujer del departamento de Antioquia, porque me ha tocado ver cómo en las regiones se vienen empoderando en las casas de la mujer, donde se han estado creando estos espacios. Pueden ser espacios muy pequeños, pero se está haciendo una transformación grandísima. Eso es como cuando el hombre llegó a la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Es lo mismo que hoy se está haciendo con esas casas de la mujer. Yo vivo fascinado. Hace poco, doctora Natalia, cuando estuvimos en Puerto de Río, uno ver la forma como las mujeres han empezado a cambiar el chip, y los hombres que estamos al lado también lo hemos empezado a cambiar. Es que de eso se trata todo este tema, de buscar cómo buscamos elementos que nos ayuden a articularnos y a defender eso. ¿Con qué no estoy de acuerdo a veces de este tipo de luchas? Yo soy padre de 2 niños. Lastimosamente la vida de alguna manera no quiso que a nuestro hogar llegara una niña. La única niña de mi casa es mi esposa, y con ella también hemos aprendido bastante en varias cosas. Pero ¿con qué no estoy de acuerdo? Con que a veces el tema del entendimiento del género se va al extremo contrario. Recuerdo un ejercicio que alguna vez hizo mi hijo en la guardería. Fue un ejercicio muy interesante y no lo terminaron eligiendo en algo porque tenía que ser una niña la que fuera elegida. Entonces, ¿el discriminado quién fue? Obviamente terminó siendo el niño. Tenemos que empezar a entender que no nos podemos ir al rango opuesto, o lo que ocurrió esta semana en la semana anterior en Bogotá. Esos son los rasgos opuestos que no pueden pasar. Hombre, las rutas de atención a las mujeres vulneradas tienen que ser sagradas, y eso no tiene discusión alguna, pero no puede ser que en medio de eso se termine violentando un sistema masivo de transporte sin ningún tipo de control, y que después terminen siendo lastimosamente otras mujeres las que terminen recogiendo el daño que generaron otras mujeres en una protesta. Ese tipo de hechos no pueden ser. Acá tenemos que garantizar desde la resolución de justicia, desde cada una de las rutas, que se pueda dar realmente contundencia en justicia. Yo creo que ese es el principal mensaje, que una mujer vulnerada, cualquiera que sea, pueda tener acceso real a la justicia. Ahí yo resumiría todo. Mientras esta sociedad no genere mecanismos reales de justicia, vamos a seguir en ciclos lamentables de violencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia, cómo generamos esas rutas. Ya voy a terminar, presidente. Para terminar, yo creo que acá no es quién es más protagonista de qué. Con todo el respeto, la exposición de la secretaria de Medellín, no tengo absolutamente nada, pero acá no es venir a decir, es que nosotros hemos hecho esto y ustedes no lo han hecho. Acá se trata de, venga, hay una situación real, tenemos que trabajar por las mujeres, tenemos que trabajar por la equidad de género, cómo nos vamos a articular y cómo logramos generar mayores posibilidades
de que se respeten los derechos de las mujeres, los derechos de la población y se restablezcan los derechos cuando han sido violentados. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.